Buenas tardes, hermanos. Vamos a prepararnos para dar inicio con la celebración de la Santa Misa en este día, lunes santo. Estas son las intenciones que vamos a tener presentes. Como lo hemos hecho todos estos días, pedimos a Dios nuestro Señor por los enfermos de esta epidemia, por todos nuestros hermanos de los trabajadores de la sanidad, todos los trabajadores que siguen laborando para que la sociedad siga viviendo, los de la recolección de la basura, los de los mercados. A todos ellos vamos a tenerlos en nuestras intenciones, pedirle a Dios que nos dé el don del fin de esta pandemia. Y las intenciones de Adrián García, Ana María Negrete, la familia Abonce Ramírez, Daniel de Sena, Gabriela Fernanda Vargas, Elisa Alonso y su familia, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz del mundo, las familias Martínez Albañil, de Sena Madrigal, por Alfredo y María del Socorro Ibarra, J. Félix Eugenio y Rigoberto García, Miriam Ibarra, Moisés y Rafael García, Humberto Mesa, José Contreras, Miguel Ángel Bravo, Mariana, Guillermo Romero, María de Lourdes Godínez. Pedimos por las intenciones del Padre Javier Terríquez, la salud de Luis Enrique Carrillo, por todos los alcohólicos y drogadictos, las personas que los cuidan, por las familias Cruz González, el eterno descanso de María de Jesús Álvarez, Teresa Preciado, los difuntos de la familia Cruz González, por las intenciones de María del Carmen Alcaraz y su familia, María Agustina Guzmán, Juan Jesús López, la familia Sandoval García, Rosa Trinidad Ortiz y su familia, la familia Torres Romero, Gutiérrez Chávez, por el eterno descanso de Ernesto Gómez, Jesús y Santiago Uvalle, Manuel Madrigal, Emiliano Pérez, Rosa María Romero, Óscar Ordaz, Javier Ordaz, por Alberto Salas en el mes número 11 de su fallecimiento, por Celestino Salas, por los difuntos de la familia Olivera Moreno, por Terencio Olivera y por las benditas ánimas del purgatorio. Nos vamos a disponer para celebrar la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Nos reconciliamos con Dios, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio aliento a la gente que habita la tierra y respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A la palabra de Dios respondamos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús,
sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme, hermanos, una breve reflexión. Miren, es bien curioso lo que pasó después de la resurrección de Lázaro. Lázaro recobró su vida ordinaria en el seno de su familia, con sus hermanas Marta y María. Y de por sí ya el hecho mismo de la resurrección fue un caso muy sonado y muy mentado en la región de Judea, que muchos testigos de la resurrección de Lázaro creyeron en Jesús. Pero ahora todavía seguían creyendo muchos judíos en Jesús por el testimonio de Lázaro. Aquí la palabra de Dios nos cuenta una jornada muy particular. Quiero creer que estos hermanos, Marta, María y Lázaro, no tenían cómo agradecerle al Señor el milagro que obró en su amigo. Y como hace la gente agradecida, le ofrecieron su casa y le ofrecieron su mesa. Hicieron una cena. Esta era una cena que tenía mucha alegría. Es más, aquí vemos en el Evangelio que María, agradecida, unge los pies del Señor con perfume, nardo, auténtico y carísimo, dice el Evangelio. Fíjate cómo los pequeños detalles, hacer una cena, poner perfume en los pies del Señor, están manifestando el agradecimiento por el don que Dios tuvo de devolverle la vida a su hermano Lázaro. Lázaro, ¿qué hizo? Siguió su vida normal, pero su misma persona era un testimonio de las grandezas que Dios había hecho en él, cómo lo había transformado, cómo lo había rescatado de la muerte, cómo lo había vuelto a la vida y cómo seguía Lázaro trabajando, cuidando a sus hermanas. El testimonio de Lázaro fue fundamental. ¿Para qué? Para que muchos judíos siguieran creyendo en Jesús, en su palabra y en sus obras, y siguieran reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero aquí hay una situación bien particular. Lázaro imitaba a Cristo, daba testimonio de la gloria de Dios en su persona. Lázaro, con su testimonio sencillo y su vida ordinaria, hacía que muchos judíos comenzaran a creer en Cristo. Por lo tanto, no sabemos cómo fue la segunda muerte de Lázaro, pero ya algo el Evangelio nos deja entrever. Los dos últimos renglones de este Evangelio nos dicen que, igual que Cristo, los sumos sacerdotes estaban ya deliberando también matar a Lázaro. Porque al igual que Cristo, por su testimonio, muchos judíos creían en él. Lázaro, con su testimonio, estaba haciendo que muchos judíos creyeran en Cristo. Queridos hermanos, cuando nosotros experimentemos alguna gracia, algún favor, algún cambio, cuando Dios nuestro Señor haya tocado nuestra vida y nos la haya transformado, sea nuestra, la de algún familiar o la de nuestra propia familia, debemos dar testimonio. Hoy nos lo enseña Lázaro.
El testimonio de Lázaro, su persona misma, fue muy importante y siguió los pasos del Señor. Él siguió predicando con su vida e hizo que muchos creyeran en Jesús, así como Lázaro, amigo de Cristo, ya creía también en Él. Se confiaba a Él y reconocía que el Mesías era Él. Vamos a continuar la Santa Misa, queridos hermanos, presentando el pan y el vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Marcelino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios.